¿El bautismo es en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? ¿Acaso no hay una doctrina bien especificada y bien definida en la palabra de Dios referente a este tema? Claro que sí, y vamos a verla a detalle. Pues como ya miramos, hay dos grandes doctrinas o teorías referente al tema del bautismo. Una es la de los trinitarios y la otra la de los unicitarios. Unos dicen que es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y otros dicen que es en el nombre de Jesús. Y cada una de estas teorías está apoyada en un versículo bíblico. Así que vamos a leer estos textos primeramente para poder verdaderamente mirar cuál es la doctrina verdadera. Hechos 2:38, que es el texto donde se apoyan los unicitarios. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que aquí está bien definido que dice que el bautismo es en el nombre de Jesucristo y que además de esto es para el perdón de los pecados. En Hechos capítulo 2 versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, quiere decir que los 11 apóstoles o discípulos estaban presentes cuando Pedro dijo que el bautismo era en el nombre de Jesús. Vamos a mirar Mateo 28:19. Dice: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí también hay algo importante, que en Mateo 28:16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Quiere decir que cuando nuestro Señor Jesucristo da la orden de ir a hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también estaban presentes todos los apóstoles o todos los discípulos. Y es aquí donde uno dice, o sea que, sinceramente, ambas teorías tienen sustento bíblico. Pues digamos que un texto dice que es en el nombre de Jesús, y luego miramos que otro texto dice que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que sí tienen sustento bíblico, y se podría decir que ambas tienen la razón, por lo menos a simple vista, pero la verdad es que no. La verdad es que una tiene la razón y la otra es una doctrina o una teoría errada, basándose única y exclusivamente en un solo texto. Lo importante de esto es nosotros poder analizar verdaderamente si la doctrina o la teoría que yo estoy siguiendo y que estoy creyendo es la correcta, ya que si estoy creyendo una doctrina que contradice la misma palabra de Dios, estoy en el lugar equivocado. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a analizar ambas teorías o ambas doctrinas a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios. Es decir, ¿qué dice la palabra de Dios en general referente a este tema? Así que, pues como ya lo miramos, ¿no? Unos se apoyan en Hechos 2:38 y defienden su postura, su doctrina o su teoría, diciendo que es en el nombre de Jesús. Y los otros, Mateo 28:19, exactamente lo mismo. Ellos defienden su postura, su doctrina o su teoría, diciendo que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que aquí no queda más sino que analizar en la palabra de Dios a ver cuál de las dos está errada y cuál de las dos es la postura, la doctrina o la teoría correcta. Así que, pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a analizar en la palabra de Dios y vamos a mirar los bautismos que hay registrados en la palabra de Dios, cómo se hicieron, bajo qué nombre se hicieron. A ver si fueron hechos en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a mirar Hechos capítulo 8 versículo 14 al 16. Dice que es en el nombre de Jesús. Hechos 10, 47 y 48. Dice que es en el nombre de Jesús. Hechos 19 del 3 al 5 dice que es en el nombre de Jesús.
Y algo importante es que no hay ni un solo texto bíblico donde diga que se haya bautizado a alguna persona en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no existe en la Biblia, sino que todos los bautismos que quedaron registrados en la palabra de Dios y que quedó registrado en qué nombre se hicieron, podemos mirar que fueron en el nombre de Jesús. Esto es importante. Ahora, ¿para qué es el bautismo? Pues dicen los unicitarios que es para el perdón de los pecados. Y los trinitarios dicen que es un testimonio público donde están diciéndole a las personas públicamente que ellos están muriendo al pecado y por eso se bautizan. Es decir, que no es para el perdón de los pecados, sino que eso es un testimonio público. ¿Pero qué dice la Biblia? Vamos a mirar. Hechos 2:38, como ya lo miramos, dice que es para el perdón de los pecados. Hechos 22:16 es para el perdón de pecados, invocando su nombre. Hechos 10:43, las profecías dicen que tenemos perdón de pecados en su nombre. Romanos capítulo 3, versículo 5, aquí son un poquito más específicos y nos dicen cómo es posible que podamos tener perdón de pecados en el bautismo en el nombre de Jesucristo. Dice que hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido sepultados y hemos sido resucitados para una vida nueva por el bautismo en el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12 dice que somos circuncidados en la circuncisión de Cristo cuando fuimos sepultados y resucitados en el bautismo en el nombre de Jesús. Gálatas 3, 26 al 29. Soy revestido de Cristo por el bautismo en su nombre. Por lo tanto, soy del linaje de Abraham y heredero según la promesa. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Somos lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire que todo lo que hemos visto tiene referencia bíblica de que se ha hecho en el nombre de Jesús. Así que en el nombre de Jesús tenemos, o en el bautismo en el nombre de Jesús, tenemos una gran cantidad de promesas. Nuevamente es importante aclarar que además de Mateo 28, 19, no hay ninguna referencia bíblica que hable de que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se deba hacer algo. Absoluta y completamente no hay ninguna otra referencia bíblica, ni siquiera aparece en la palabra de Dios algo semejante o que hable de algo parecido al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, que los nombre para alguna cosa. De pronto que hay que echar fuera demonios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o que hay que invocar sanación sobre alguna persona en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay absoluta y completamente ningún registro bíblico que hable acerca de esto. Además de esto que hemos visto, hay otras referencias que nosotros podemos mirar para poder terminar de definir si el bautismo verdaderamente es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice y deja muy claro en Hechos capítulo 4 versículo 11 y 12 que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en el nombre de Jesús. Y algo importantísimo, resulta que hubieron unas personas que fueron bautizadas, pero no en el nombre de Jesús. Así que cuando los apóstoles le preguntaron, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista. Y ellos dijeron, no señor. Y les mandaron bautizar en el nombre de Jesús. Esto lo podemos mirar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del versículo 3 al versículo 5. Así que no es simplemente bautizarse por bautizarse. Hay que bautizarse en el nombre de Jesús según la palabra de Dios. Ahora, la Biblia registra que todo hay que hacerlo en el nombre de Jesús, según Colosenses capítulo 3, versículo 17. Hasta aquí, yo creería que las evidencias hablan por sí solas, ya que no hay otro registro bíblico que mande absoluta y completamente a hacer nada en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Y yo creo que te preguntarás entonces, ¿por qué bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Y la única verdad es que ellos, los trinitarios, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para defender su doctrina trinitaria. No es por más, aunque esto contradiga toda la Escritura como nosotros lo hemos visto. He podido oír testimonios de algunos pastores trinitarios que han entendido la verdad, pero ellos, por no dejar todo lo que han conseguido, el estatus que tienen y todo lo que han logrado en su creencia trinitaria, lo que hacen es que prefieren seguir engañando y diciendo que la Trinidad es cierta y que el bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo quiero hablarles hoy a todos aquellos seres humanos que verdaderamente quieren tener salvación. Pues la palabra de Dios es verdadera. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Jesucristo. Así que Jesucristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Ahora, resulta que los trinitarios, queriendo defender su postura trinitaria, dicen que algunos, porque pues hay tantas dentro de la rama, por así decirlo, trinitario, hay diferentes teorías y diferentes creencias referente a esto. Pues unos dicen que el bautismo no es importante. Otros dicen que los apóstoles no le obedecieron al Señor Jesucristo cuando Él dio la orden de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay otros que son un poquito más atrevidos y van mucho más allá. Pues dicen que en Lucas, por ejemplo, capítulo 24, 47, donde dice, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, dicen que no se puede confiar en este texto porque Lucas no fue un apóstol del Señor Jesucristo, invalidando no solo este texto, sino que invalidando toda la palabra de Dios. Pues al decir que una parte de la palabra de Dios no se puede tomar no se puede creer en esa parte, por X o por Y motivo, inmediatamente están invalidando toda la palabra de Dios. Otros dicen que estos textos donde literalmente dice que el bautismo es en el nombre de Jesús y que fueron bautizados en el nombre de Jesús, que no se pueden tomar como literal, sino que lo que están diciendo es que hay que bautizar como Jesús dijo. Pero resulta que esta postura se cae solita cuando nosotros leemos, por ejemplo, Lucas 24, 47, Hechos 10, 43, Hechos 22, 16, Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5, Gálatas 3, 26, Primera de Corintios 9, 11, donde no solamente dice que es el bautismo en el nombre de Jesús, sino que da unas promesas para las personas que se bautizan en su nombre, como ya lo hemos visto, que hemos sido muertos, sepultados, resucitados, circuncidados, añadidos al pueblo de Israel, todo esto en el nombre de Jesús. Mirando todo esto que hemos visto, no nos queda sino preguntarnos, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo dijo que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O por qué el apóstol Mateo escribió este texto así? Y pues hay que analizar, ahí es que hay que analizar. Vamos a mirar. El libro de Mateo está escrito hacia una comunidad judía, pues el libro de Mateo, digamos que sus destinatarios eran los judíos, y nosotros sabemos que los judíos son monoteístas radicales. Ellos creen en un solo Dios, en un solo y único Dios. Así que lo que estaba haciendo el apóstol Mateo
era dándoles a entender, diciéndoles a los judíos cuál era nuestro Señor o quién era nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros miramos lo que está diciendo es que nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de las profecías y el Mesías prometido. Así que, en otras palabras, lo que estaba diciendo es que nuestro Señor Jesucristo es aquel personaje, aquel hombre o aquel ser humano que el pueblo judío estaba esperando y que no era otra cosa más sino que el mismo Dios manifestado en carne. Por eso dice que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues al mostrar a Cristo ahí, inmediatamente le está diciendo a los judíos que el nombre del Padre, que es Jehová, el nombre del Hijo, que es Jehová, es salvación. Eso es lo que significa Jesús. Es el mismo Dios. Y el Espíritu Santo, que no es otra cosa más, sino que la palabra o el verbo enviado por el Padre a manifestarse en carne, es decir, que en Cristo Jesús está toda la plenitud de la deidad. Está en Cristo Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que es el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es Jesús. Otra cosa, el texto en Mateo 28:19 habla de un nombre, no de tres, de un nombre. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ahí no está diciendo otra cosa que no sea Jesús. Pero como nosotros podemos mirar, mire, cuando nuestro Señor Jesucristo dio esta orden, estaban los 11 apóstoles con nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que ya no estaba Judas. Entonces estaban los 11 apóstoles con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo les dio la orden. Pero cuando nosotros miramos en Hechos de los Apóstoles 2:38 también estaban los 11. Así que lo que estaban haciendo los apóstoles en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 38 es dando el cumplimiento de la orden que les dio nuestro Señor Jesucristo de bautizar, vuelvo y lo digo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el nombre de Jesús. Ahora, para poder terminar de definir la postura bíblica correcta y real acerca del bautismo, debemos comparar, y esto es importante, porque es que resulta que Mateo tiene, o sea, el libro de Mateo tiene unos libros similares, y estos libros similares son Lucas, Marcos y Lucas. Eso se llaman los libros sinópticos, que tienen mucha similitud, y en los tres hay algo que se llama la Gran Comisión. No solo aparece en Mateo 28:19, sino que también aparece en Marcos y en Lucas. Y es importante leerlo. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente lo digo, dice en el nombre, no en los nombres. Pero Marcos 16, Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18 dice, también referente a la Gran Comisión. O sea que es exactamente lo mismo que nosotros estamos mirando en Mateo 28, 19, pero Marcos lo registra así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hasta ahí miramos nosotros que es lo mismo que dice, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Pero Marcos capítulo 16, versículo 15 va un poquitico más allá. Vuelvo y lo leo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora, Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Aquí es donde está la clave. En Mateo 28, 19 dice que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en Marcos capítulo 16,
versículo 15 al 18 dice que es en mi nombre. Y no solo dice, mire, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que ya tenemos dos versiones, por así decirlo, del mismo acontecimiento, del mismo acto, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que hay que ir y hacer discípulos y hay que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero uno dice que es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el otro dice que es en el nombre de Jesús o en mi nombre, dice, y está hablando el Señor Jesucristo. Vamos a mirar otro, otro texto paralelo, pues similar o que habla de lo mismo. Lucas 24:47 dice así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que cuando nosotros miramos los libros sinópticos, es decir, los textos paralelos o iguales o semejantes o que hablan de lo mismo, de Mateo 28:19, nos damos cuenta que estos textos paralelos están hablando es del nombre de Jesús, que es lo mismo que estamos diciendo, que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Y por último, cuando nosotros comparamos, y esto es importante también, cuando nosotros comparamos Lucas, que pues no es raro que los trinitarios quieran borrar o quitarle la autenticidad al texto de Lucas 24:47, donde es más explícito que cualquiera y dice que hay que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Entonces, cuando nosotros miramos este texto, y yo los invito a que lo lean y lo comparen con Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo, diría yo, de 2:38 al 40. Pues cuando nosotros miramos Lucas 2:47 dice que se predicase el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y luego el Señor Jesucristo dice que enviaré la promesa del Padre, refiriéndose al Espíritu Santo. Y cuando nosotros miramos en Hechos de los Apóstoles que el apóstol Pedro se paró y dijo que el bautismo es en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó luego? Vino la promesa. Así que Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 al 40, y Lucas 24:47 al 49, nos damos cuenta que es exactamente lo mismo. Es decir, que el Hechos de los Apóstoles sí es el cumplimiento de la gran comisión, y los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Jesús. Yo quiero, vuelvo y lo digo, hablar con aquellas personas que verdaderamente quieren tener salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero ¿cómo funciona esto? Esto se llama el plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación o cómo podemos nosotros estar seguros de esto? La palabra de Dios dice que lo que tenemos que hacer principalmente o primeramente es oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios crea en el ser humano una nueva persona, una mejor versión del ser humano. Pero cuando yo veo que ya soy una persona diferente, lo que yo hago, y pues por la palabra de Dios, tengo que bautizarme en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y vivir una vida agradable al Señor. Esto se llama el plan de salvación. Y no se deje creer por los trinitarios que dicen que el bautismo no es para el perdón de los pecados o que el bautismo no es importante. Si la palabra de Dios registra
bíblicamente y en muchos capítulos, como nosotros lo hemos visto, que el bautismo es en el nombre de Jesús, es para el perdón de los pecados y además trae incluido una cantidad de promesas. Así que los invito en el nombre de Jesús a que se bauticen y se bauticen como la palabra de Dios dice, en su nombre. Además, pues no quiero ser arrogante, pero yo reto a cualquier trinitario en cualquier parte del mundo entero a que muestre por la palabra de Dios cuántos bautismos aparecen según su creencia de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O donde dice la palabra de Dios que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo haya que hacer algo. O donde dice la palabra de Dios que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo nosotros podemos tener algún tipo de beneficio por parte de Dios. Mientras que si nosotros miramos, la palabra de Dios es muy explícita en decir que en el nombre de Jesús tenemos salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, que todo hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Por eso nosotros miramos que en Marcos 16, capítulo 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en las manos serpientes. En mi nombre, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. En mi nombre harán todo. Y miramos trinitarios que echan demonios en el nombre de Jesús. Miramos trinitarios que oran en el nombre de Jesús. Miramos trinitarios que hacen cualquier cosa en el nombre de Jesús. Pero cuando llega el bautismo, dicen, uy, no, espere porque no es en el nombre de Jesús. Y resulta que la palabra de Dios lo deja muy claro. Así que te invito, querido amigo, bautízate en el nombre de Jesús para poder ser añadido al pueblo de Dios. Hechos de los Apóstoles, después del capítulo, versículo 38, Hechos de los Apóstoles, después del capítulo 2, versículo 38, ha dejado muy claro. Así que los que oyeron su palabra o los que recibieron su palabra, ¿qué pasó? Fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia de Dios. Te dejo para que mires eso. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.